Bienvenido nuevamente a otro capítulo de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Y a todos ustedes, nuevamente, gracias por seguirnos en @Ricardo Lozano P y a través de nuestro canal en YouTube y en Spotify. Nunca dije te quiero menos y nunca dudé de mi amor. Con estas palabras podría resumir el recientemente libro lanzado hace muy poco por Diana Calderón sobre la vida extraordinaria de nuestra invitada. Con su voz barítona nos invita a la verdadera transformación del ser. Doctora en gestión ambiental y doctora en leyes, nos demuestra la existencia de los códigos genéticos que usamos los seres vivos para adaptarnos a cualquier ambiente, inclusive al cambio climático, a nuestra condición biológica y por supuesto inclusive a nuevas culturas o a la propia cultura, a nuestros propios hábitos. Enamorada de Adriana, su esposa, altamente enamorada de sus dos hijas, Candelaria y Juana Pasión, y que yo diría es la razón, la gran razón de su existencia. Ella es la rectora de la Universidad EAN de Bogotá. La profe, como le gusta que le digan, a Brigitte Luis Guillermo Baptiste. Bienvenido, Brigitte. Ricardo, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer inmenso de tenerte acá en la casa, Brigitte. Y quisiera comenzar esta conversación nuestra recordando esas palabras de Adriana, ¿no? En el libro, inclusive me acordé de esas palabras en la página 84 que quiero leerlas para recordar un poquito más de ese acontecimiento tan importante y trascendental en tu vida. Y fue cuando decidiste pues irte a ponerte los senos, podríamos decirlo así, no sé, Brigitte. Claro, sí, sí, sí. Y decía Adriana en el libro, en la entrevista que hablaba con Diana. Voy a ponerme las gafas, Brigitte, un momento, para leerla. Brigitte salió en silla de ruedas con una cara feliz, feliz. No, yo no me sentía feliz, me sentía mal. Nos fuimos a la casa y fueron unas amigas. Las amigas felicitaban a Brigitte y a mí básicamente me daban el pésame. Entonces me dije, no me quiero separar. Yo amo a esta persona. Nunca dudé de mi amor. O sea, nunca dije te quiero menos. Amor total y además tenemos una vida fantástica. ¿Cómo voy a tirar por la borda todo esto por algún malestar que no he descifrado qué me lo provoca? No te sé decir si después de esa cirugía fueron 2, 3 o 4 meses muy duros para mí, pero después entendí y pensé, yo amo a esta persona. Palabras de Adriana a Diana. Cuando lees este capítulo, Brigitte, ¿qué sientes? Pues obviamente una profunda emoción porque pues viene a mi mente un periodo de prueba que pasamos las dos hace ya 25 años o más, en los cuales pues Brigitte comenzó a manifestarse, a buscar su propio cuerpo y siempre con esa premisa de tratar de seguir con la persona que más he querido en la vida, de no lastimarla, de no eh, abusar de su cariño, de su confianza. Y pues finalmente cuando sucedió fue muy duro, como ella lo relata, porque pues ya habíamos decidido que era indispensable hacerlo y que íbamos a considerarlo un experimento que tal vez significaría nuestra despedida. Eh, pero no sucedió así y ha servido para
continuamente afrontar las diferencias que hemos tenido a lo largo de la vida, porque nos enseñó mucho, nos enseñó pues muchas facetas del amor que no siempre tiene uno tan presentes. El amor físico, cuáles son los límites o cuáles son las expresiones que se requieren al final para poder seguir juntos. Y como dijiste al principio, pues se trata de un descubrimiento profundo de lo que somos las personas, independientemente de todas las expresiones y de cómo encarnamos incluso en este mundo. Hermosísimo. Quiero decir que, bueno, cuando compren el libro de Diana y tuyo, este capítulo a mí me sacó bastante lágrimas porque creo que las personas, como tú bien dices, que estábamos en esa búsqueda, nos arriesgamos a eso, a perder las personas que amamos, ¿no? Y que nos aman. Sí, y porque em, estamos, digamos, acostumbrados a que nos digan que está bien, siempre te voy a querer si tienes un accidente y pierdes una pierna, o si por una enfermedad pierdes la vista o quedas discapacitado, y lo asumimos como parte de un compromiso solidario que definitivamente desarregla nuestra vida, pero también nos obliga a vivirla distinto. Sin embargo, también nuestros cuerpos pueden cambiar a favor de nuestra identidad y de nuestra felicidad, y no podría ser menos, no podría ser que una búsqueda identitaria que produce felicidad y no dolor se convierta en un motivo de separación. Entonces, eso ha sido muy importante, y además porque está vinculado es con todas las expresiones que asumimos para expresar el afecto en público, sobre todo el temor a la discriminación por ser identificada como lesbiana o por ser identificada como una persona rara, o por ponerse en una posición vulnerable también, porque parte de lo que habíamos vivido y conversado mucho tiempo era el temor por la violencia que los demás a veces ejercen contra las personas diversas. Y eso sí es insoportable cuando a la persona que tú quieres la están lastimando, la están amenazando, la están vulnerando. Pues esa condición es extremadamente dura, ¿no? Si alguien habla mal de mis hijas, pues por supuesto yo me indigno, Sí, y sí. me cuesta mucho trabajo asumirlo con serenidad y con capacidad adulta. ¿Quién es Adriana? Cuéntame un poquito más de Adriana porque me quedo en ese capítulo, me atrevería casi a decir, tú me dirás, ¿qué tanto ese proceso de transición hubieras podido sin Adriana? Y cuéntame un Pues poquito de ella. mira, yo creo que no, yo creo que Adriana fue en gran medida también la detonante de muchas cosas. Aunque yo la conocí porque yo ya había decidido asumir a Brigitte como la persona que quería que me representara en el mundo, por decirlo en términos teatrales. Brigitte por Brigitte Bardot, y había cerrado un ciclo con otra persona, y luego de un año de explorarme a mí misma y de tratar de expresarme en el trabajo. Yo trabajaba en la Universidad Javeriana, luego en el Instituto Humboldt, ya profesional. eh, Estaba muy feliz en ese proceso, y me presentaron a Adriana, que empezó a trabajar conmigo como practicante. Estaba por terminar su carrera de literatura, y ella estaba muy encarretada con un poeta francés que estaba explorando los límites del lenguaje y la posibilidad de expresar cosas con un no lenguaje, una cosa muy teórica. Y me fascinó porque yo como bióloga nunca me había enfrentado a algo así. Entonces nos encarretamos mucho con el poema con el que ella hizo su tesis, que se llama Una tirada de dados, para hacer referencia al azar. ¿Te acuerdas algo de ese Eh, poema? no, la verdad no. Lo que me acuerdo es que eh, le pinté un cuadro, un retrato de ella en acrílico, con algunas de las imágenes que podía uno derivar de un poema que está escrito, Estefan Mallarmé es el autor, de una manera completamente casi que absurda. Y
eso selló nuestra complicidad. Y porque la pregunta que ella tenía en la vida era acerca del sentido de las cosas, y pues por supuesto yo estaba en la misma situación con mi cuerpo, las piezas de mi cuerpo, cómo hacerlas encajar cuando no venían encajadas, y ella con el lenguaje. Entonces encontramos muchas afinidades, y por supuesto también un amor físico que fue muy bonito, y que a uno se le olvida qué implicaciones tiene el cuerpo identificado, el cuerpo con género, porque cuando se enamora de una persona y ya como que deja de ver a la persona. Claro. ¿no? Le gustan los deditos, le gusta la curva del vientre, le gusta el rizo, y se deleita infinitamente la belleza de la otra persona, así todos los demás digan, no, se chifló. Claro, pues eso es el amor, si no fuera por eso seríamos incapaces de convivir y de tener un compromiso de largo plazo con ninguna persona. Y ahí quisiera preguntarte entonces, ¿qué es el amor para ti? El amor es un compromiso incondicional con la verdad, un saber gozar y experimentar la búsqueda de la verdad, más que en sí el hecho de la verdad. Y si tienes una persona que es cómplice, o unas personas que son cómplices durante un tiempo, durante toda tu vida, en esa experimentación descubres que es amar. Amar es esa complicidad gozosa para experimentar la vida. Y que se conjuga, ¿no? Se hace. Además, se hace el amor permanentemente con actos. El amor se hace continuamente. Se hace con las palabras, se hace con los gestos, se hace con el sexo, por supuesto, se hace compartiendo la comida, viajando. Cuando nos casamos en un rito muy, digamos, muy personal, el 31 de diciembre de 1999, decimos que para ahorrarnos los fuegos artificiales, ella imprimió un poema también muy conocido que se llama Ulises, Ítaca, no se llama Ulises, se llama Ítaca, ahora me olvidó el autor, muy conocido, donde dice que si viajas por el mundo, no le temas a los monstruos, no agradece que las dificultades, vive las aventuras, no tengas afán por llegar a casa, porque eso es lo que te va a dar satisfacción y felicidad. Bello. Y pues por supuesto todavía más conmovedor. Todavía lo tenemos guardado un poquito achucharrado por ahí. Hermoso. En la casa. Y yo creo que como dices, esa conjugación de perspectivas de vida y sobre todo de tener aventuras juntas, fue la que disparó nuestra relación y nos catapultó hacia a lo que 25 hoy día son. Años que hemos construido juntas. Y también me hace acordar un pasaje del libro en ese sentido, cuando ustedes están en España, también creo que es cuando Adriana es positivo embarazo, y creo que tú dices, estoy enamorada, ¿no? Totalmente. Tú dijiste, estoy enamorada, como pop, plop, estoy enamorada. ¿Qué significa estar enamorada? ¿Qué sentiste? Pues estamos embarazadas. Estamos embarazadas. Porque era una explosión de feminidad inesperada, decir que íbamos a eventualmente tener una hija o un hijo sin haberlo planeado nunca, pero que a las dos nos pareció que estábamos absolutamente listas y dispuestas para que existiera. Entonces, realmente estar enamorado es pues por supuesto que es una enfermedad mental, es una adicción, es una patología maravillosa, pero sobre todo la capacidad de afrontar en pareja, o para las personas que son poliamorosas en su grupo, la adversidad, afrontar y encontrar oportunidades en todas partes y hacerlo sin esfuerzo, porque realmente el amor no requiere un esfuerzo titánico, porque si no, pues ya perdería, creo que, una parte de su encanto. Leyendo el libro de William Ospina, de Pondré mi oído sobre la piedra para hasta que me hable,
la última página de William dice que estamos en el final de la era de las enciclopedias y de los académicos para entrar, y que va a ser la permanente, en la era del ejemplo, ¿no? Y creo que es lo que tú también dices frente a la educación. Y pensando un poco en tus hijas, ¿no? Cuando vinieron tus hijas, y quería hablar de esa parte, y es que a través del ejemplo es lo que tú consideras que se debe educar también a los hijos, ¿no? Es que la cantaleta para cualquier cosa es insoportable. La pretensión de saber, la egolatría que viene asociada con la erudición o con la capacidad de describir el mundo, pero siempre desde una condición privilegiada, como que el conocimiento te da poder sobre el mundo cuando sabemos que pues somos totalmente efímeros, totalmente débiles, que existimos por gracia del azar, o si eres creyente, por gracia de algún ser supremo, pero que realmente nada está en nuestras manos. Entonces dar cantaleta es un acto tremendamente pretencioso, tremendamente ofensivo, tremendamente irrespetuoso, y eso hace que pues Brigitte sea muy rebelde, en el sentido de que no tolera ningún gesto de autoritarismo. No, tan pronto alguien dice es que las cosas deberían ser así, inmediatamente Brigitte dice tal vez no. Y mi papá le producía desespero, me decía es que a usted lo que le gusta es llevar la contraria, ¿no? Pero yo creo que hay muchas personas en esta generación que nos hastiamos de las enciclopedias, nos hastiamos de las clasificaciones, nos hastiamos de las etiquetas, nos hastiamos de los estereotipos y el comportamiento predicho o predestinado. Y más bien eso, vamos habitando el mundo con el afecto de cada día. Adriana me dijo eso una vez, cuando dijimos, pero ¿qué vamos a hacer en el futuro? Y ella me dijo, pero el futuro es lejísimo, ¿no? Vivamos el presente, que estamos felices, y mañana vamos viendo y vamos viendo. Y yo creo que ha sido una de las muchas, digamos, visiones de su sabiduría. Sí. Y eso también, y eso lo hablé con algunos estudiantes, creo que eso también se extiende a la Universidad de Dan, y se extiende inclusive en todos los valores. Cuando tú también te refieres sobre el tema de la honestidad, que tú también dices, a punta de cantaleta sobre honestidad, no vamos a enseñar honestidad a nuestros hijos, ¿no? Sino... Hoy una señora muy querida, no la conozco, en las redes sociales, dijo, si lo dice la doctora Brigitte, póngale la firma, ella es la autoridad. Y yo lo quedé pensando, digo, bueno, muy generosa por su confianza, pero es muy importante no creérmelo, porque yo no soy autoridad. Sí. Soy una persona que trata de aportar a las conversaciones con una perspectiva particular, o llevando la contraria a veces y todo, pero necesito que me lleven la contraria también para ser justos y para poder encontrar acuerdos. Sí. Entonces la honestidad es eso, es invitar a las personas a cuestionar tus modos de vida, tus afirmaciones, tu conocimiento, con el mejor de los propósitos. Obviamente en las redes el propósito de cuestionar a las demás personas no es frecuentemente el ayudar, sino más bien el disfrutar destruir, ¿no? Las redes, sobre todo X y Threads, esas redes son muy nocivas, muy tóxicas. Pero tú no dejas de participar en las redes, ¿no? No, es que es una adicción, eso es, yo no... ¿Pero te gusta? Me encanta. ¿Te gusta la polémica? Me encanta, pero siempre con ánimo pedagógico, Sí, con ánimo sí. de, al que me insulta, tratar de entender por qué me insulta, yo qué le he hecho. Sí. En las redes siempre hay alguien, y sobre todo hoy en día en Instagram, yo uso Instagram de una manera como muy jocosa, muy divertida, para hablar y poner a Brigitte en el paisaje, siempre tenerla presente en el mundo. Y siempre surge la afirmación de alguien que dice, pero usted, ¿qué opina de la minería? ¿Qué opina del ambiente y todo? Pero es un tipo mal vestido que nunca será mujer. Y yo digo, pero a ver, ¿qué tiene que ver mis posiciones sobre la minería o sobre la deforestación con mi identidad de género? Sí. Y entonces yo le respondo, le pregunto, y la gente me dice, no se desgaste, debe ser un pobre desgraciado. No, hay alguien ahí que se siente profundamente ofendido por mi participación en el mundo como Brigitte. Y Brigitte, sería que
No te dejaron salir a la calle, ¿no? A jugar a la calle. Todavía No, tu nunca papá. me ¿No dejaron sería por eso? salir. Porque alguien hace una comparación y dice que las redes sociales es como estar en la calle. Que tú Pu- verás si sales a la calle y llegas golpeado después a la casa. Eso es cosas tuyas si sales o no. ¿Será por eso que te gusta Puede participar ser, mira, desde mira, la es una, venta? Sí, es una lástima, no le puedo preguntar ya a mi mamá. Bueno, yo sí. creo que mis papás me cuidaban porque, pues, me habían operado de los ojos a los 2 años y pues era frágil en ese sentido. Em, pero también caminaba raro, era manerada, digamos, y entonces decían, uy, la soltamos a la calle y va a volver hecha trizas. Entonces, de golpe, es lo que me faltaba era la furrusca callejera. Sí, sí, sí. Exacto. Pensé eso. Bueno, doctora en leyes, también dices que las normas y las leyes no deben interferir con la estructura de la familia, ¿no? Salvo que estas leyes además tengan su objetivo que es proteger, ¿no? Y prevenir los riesgos sobre la familia o cualquier miembro de la familia, ¿no? Las leyes están hechas para eh, proteger la voluntad de las personas y su forma de vivir en tanto no perjudiquen a nadie. Eh, y en eso soy muy, muy apasionada, porque la ley no te puede decir qué es lo que tienes que hacer. Lo que la ley debe hacer siempre es proteger al que no puede expresarse, al que no puede participar, al que está en desventaja, Claro. y no perseguir al que puede hacer o al que puede expresarse. Eso es una concepción, pues obviamente, del libre desarrollo de la personalidad y de los derechos humanos contemporáneos, pero no era la concepción de la ley en el pasado, ¿cierto? Y yo creo que hemos evolucionado afortunadamente, pero yo insisto mucho, la ley no es para joder, la ley es para poder. Muy bien. Y en ese tema de la reglamentación de nuestros comportamientos, de los humanos, hay algo muy lindo que habla del libro, y yo creo que eso es lo que también eres tú y que nos enseña muchísimo en el libro y en tu manera de caminar también y de comportarte y de hablar es sobre el erotismo, ¿no? También podríamos decir que te has hecho un doctorado también sobre ese tema, que creo que lo has venido explorando hace muchos años. ¿Qué es eso? ¿Qué es el erotismo? Porque tú dices que sin el erotismo los humanos estamos perdidos, ¿no? Y, y podrá sonar muy curioso, pero considero el erotismo como una fuerza ecológica. Pues finalmente es el amor en su formato, en su acepción griega original, ¿no? El eros, que conecta, que parte de una atracción que crea relaciones, pueden ser efímeras, pueden ser permanentes entre personas o entre seres, porque en el eros original uno se enamoraba de los dioses de las personas de los animales, en fin, habría una mezcla continua de placeres, como nadar en un río, en una llena, en la Amazonia, disfrutar, caminar por la selva sin tener miedo. Claro. Todos esos son elementos en el que el cuerpo participa activamente de una sensibilidad muy hermosa. Entonces, el erotismo es esa capacidad de buscar afecto en todas esas relaciones, de entregar afecto, y el erotismo entonces se convierte en un mecanismo de comunicación. Y los seres humanos hemos eh, progresivamente ido eliminando el erotismo de nuestras vidas, o lo hemos ido entregando al mercado, o lo hemos ido sacrificando en aras de las reglas sociales, de darle gusto a los demás, de participar dentro de unos esquemas, digamos, reducidos del comportamiento. Entonces yo creo que hay que recuperar esa cualidad, esa presencia seductora en el mundo que ofrece, digamos, placer. En el sentido de, yo siempre digo, qué rico que vengas a casa a comer con nosotras, qué rico acoger, qué rico consentir, qué rico cuidar, porque eso es una relación fundamental del afecto, de la solidaridad y del amor. Es una Ya. expresión. El erotismo no es solamente su eh, expresión sexual, sino incluso acaba
llevando el deseo hacia su máxima expresión sin nunca desencadenar la satisfacción, como decían los epicúreos. Lleva tu deseo tan lejos como puedas, porque una vez lo satisfagas, perderás el sentido de las cosas. Entonces, el amor es ese deseo permanente, ese amor por la otra persona que no consume, que no se acaba. Entonces, el erotismo en el mundo, ambientalmente hablando, es fundamental. Nosotros no queremos comernos la tierra, la queremos tener, la deseamos buen vivir, disfrutarla. Sí. Entonces, para mí el propósito de la vida, siendo materialista en medio de la crisis ambiental, pues es el amor por la vida, es el gozar de la vida. Exacto. Y algo parecido nos decía Pedro Ruiz también, ¿no? Que el problema que tenemos los humanos es eso, que no conectamos, no estamos conectando con los árboles cuando nos hablan, ¿no? O el viento cuando nos susurra al oído. Hoy daba una clase a un grupo de artistas hablando de las conversaciones con las plantas, en parte para hablar de la ayahuasca y de otras plantas, pero también de la lechuga. Y decíamos, ¿por qué la lechuga es tan aburrida? ¿Por qué la lechuga es o el brócoli. una planta colonial, el brócoli? Sí, ¿por qué las verduras y la premisa que no te gustan, ¿no? Cómete tu ensalada. Me parece tremendamente aburrido, digamos, y no corresponde como a la cultura colombiana en absoluto, ni a la cultura amazónica, ni a la cultura americana, porque pues nosotros nunca comimos vegetales en estas tierras. Entonces, bueno, hay conversaciones con las plantas, sí. Así sea un tomillo en una materita en la cocina, uno tiene esas conversaciones, y son conversaciones eróticas, porque están siempre planteadas sobre el aroma, o con la ortiga, claro, sobre la defensa, o con el lulo por la acidez. Es decir, hay placeres que median esa relación. Como agua para el chocolate, sí. Como agua para el chocolate. Uy, sí, claro, exacto. Sí, perfecto, muy bonito. Entendido. Y esto que acabas de decir, precisamente también lo conectas con el tema ahora que estamos sufriendo toda la humanidad, el tema de la inteligencia artificial, que muchos le tienen miedo, otros no. Tú también dices que la inteligencia también nos ayuda a nosotros inclusive a dimensionar los diferentes cuerpos que podemos tener también. Pero también dices eso, ¿no? De que el erotismo nos salva a nosotros en la inteligencia artificial en los humanos, ¿no? Podemos rescatar los seres humanos a través del erotismo. Creo que siendo una de las fuerzas más poderosas de lo que nos hace humanos, de nuestra definición, no podemos pensar que el próximo paso evolutivo, si está de hecho asociado con la tecnología, esté desprovisto de ese erotismo, porque ahí es ese punto de quiebre donde las máquinas nos van a devorar. Okay. Entonces, ¿cómo construimos una máquina erótica? Exacto. O estaba pensando, tú que eres académica y rectora de una universidad, ¿no nos pueden dictar clases sobre erotismo? ¿No hay clases sobre erotismo? Deberían, ¿no? Curiosamente no. Pero deberíamos yo crear sigo a una instagramera, se dice, sí, que se llama Gina, que tiene clases muy explícitas de erotismo sí. con órganos tejidos y con historias, y trata de responder preguntas, porque todo el mundo se siente tremendamente frustrado en términos de su expresión erótica y de su sexualidad. Eso salió en una encuesta que hicimos en la universidad, sí, pensando que la gente iba a decir, estoy deprimida, me falta dormir, estoy bebiendo demasiado, ansiedad, el problema alcohólico, las drogas. No, la gente dijo, la verdad, me preocupa el sexo. Las chicas con los temas de prevención del embarazo, prevención del acoso, prevención de la violación, claro, todos estos temas que son tan delicados hoy en día y que tienen que ver con yo cómo hago para constituir una relación significativa y hermosa con un colectivo grande cuando me dicen que no me debo dejar tocar, claro, y cuando no me gusta que me toquen, así, o mirar los ojos, y cada vez vamos rompiendo esa convivencia tan sensible con la que crecimos. Con la que tú decías que tú mirabas a todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, claro, cuando fuiste a estudiar, tú decías... Y de hecho, pues soy muy boyerista, sí, me gusta ver a la gente, me gusta sentarme en un bar en cualquier ciudad del mundo a ver a los transeúntes y
imaginar de dónde vienen, quiénes ¿Nunca son, tuviste o solo problemas por eso? disfrutar ¿Nunca tuviste? su estética, ¿no? Sí, claro, claro, en Bogotá recuerdo un par de ocasiones y una vez en Barcelona una señora vio que yo miraba mucho y entonces llamó a la policía. Y dijo, estaba mirando mucho y vociferando. Y la policía me dijo, ¿y usted quién es? Y yo, no, pues estoy, qué pena con usted. Estoy aquí en una estación del metro esperando mi tren y yo miro a la gente. Y entonces la policía, pero, a ver, pero es la paranoia generalizada que en otras culturas pues tiene eventualmente ciertas razones de ser. Y hoy en día, por supuesto, hay muchas razones para preocuparse cuando Claro, alguien te sigue, te sí. stalkea, como dicen, o te persigue con malas intenciones. Pero no solamente se mira con malas intenciones, se mira con dulzura, se mira con una invitación a conocerse, se mira con una expectativa de compartir. Entonces, yo creo que ahí falta esa educación Claro, que tú dices. porque para prevenir se termina es prohibiendo mirar, es decir, tú lo ves en Londres o lo ves en cualquier ciudad europea, que hay un letrerito que dice, ¿no? Prohibido mirar a los ojos de manera Permanente y fija, la mirada depredadora. Por depredadora. supuesto no queremos miradas Sí. depredadoras, pero entonces ¿Cómo? nos toca todo el tiempo bajar la mirada. Y a mí no me gusta bajar la mirada. Es como un gesto, parte de ese rechazo al autoritarismo. No veo por qué, no veo por qué bajar la mirada porque mi mirada no es ofensiva. Sí. Eh, ¿Qué te pone mal genio? que se me caigan las cosas. El toque. Que te Ahí caiga. aparece. Por ejemplo, si yo cojo esta Ah, taza y por torpeza se me cae y se me derrama el café, eh, me transformo en un ¿ah, monstruo. sí? Sí. Y si alguien lo hace, mis hijas me tienen pánico. Si Sí. tumban algo, Y eso salen es casi, corriendo. ¿No? y eso es casi como por la mañana cuando se están alistando para salir antes, como que esas carreras te pasan Eh, muchas cosas. No, más No, bien cuando nunca. estamos frente al televisor y traen las cosas para compartir un rato y ver una serie o algo y siempre hay alguien que ¡pum!, le da un codazo al vaso y el vaso se riega en la alfombra y para mí eso es un apocalipsis. Yo creo que tengo que respirar profundo, la bolsa, la terapia y sí, porque pues obviamente es una tontería, pero bueno, ese es uno de mis particulares Sí. síndromes de indignación. ¿Cómo ha sido el proceso como rectora de Brigitte? Cuéntanos. O sea, nos conocemos hace mucho tiempo y ahora como rectora, ¿cómo ha sido ese ejercicio, ese trabajo? Y bueno, ¿y qué viene después también como rectora? Bueno, Después de rectora. yo estoy hablando con Sí. quien fuera mi jefe mucho tiempo como ministro, ¿no? Sí. No, amigos de hace muchos Hoy en años. día sí, Sí. ya. Pues ha sido una experiencia tremendamente gratificante, muy retadora, porque una ecóloga que está pensando pues en aportar a la construcción de sostenibilidad en una escuela de negocios suena raro y me implica que yo debo ser muy sensible pues a las formas de trabajar de los administradores de empresas, los economistas, las economistas, es decir, los 27, 30 programas más los posgrados, todo, ninguno de los cuales está basado o fundamentado en las ciencias. Tienen su matemática, su física, su química, obviamente, las ingenierías tal vez un poco más, pero realmente nadie sabe ecología. Y eso implica una Claro. tarea como maestra que no se resuelve dando una clase. ¿Y qué es ecología? Cuéntanos. Bueno, esa es una gran pregunta. Estoy Sí. escribiendo un libro al respecto que se llama Otras Ecologías. Espero que salga antes de la feria del libro. Aquí estoy cometiendo una infidencia. Sí. La ecología es ante todo una forma de mirar las relaciones de los seres vivos y de estos con su entorno. Pero es una forma de mirar, no son los hechos en sí. Wow. Entonces es una herramienta, lo que llamamos una herramienta heurística, es una forma de leer el mundo, una ¿Y forma esa es la de interpretación que interpretar. tú haces, Brigitte, en el Esa, mundo eso tuyo? es la Esa original, que- digamos, la original, ecología se sí. planteó originalmente Como la forma de mirar. como una forma de mirar. Luego, como fue tan importante en el siglo XIX el desarrollo de las formas de mirar modernas y de industrialización, la ecología se convirtió en una ciencia
que ordenaba el mundo, que definía cómo debía funcionar y se convirtió también en algo muy colonial y muy autoritario hasta cierto punto. Entonces dijo, así deben ser las cosas. Y la biología de la conservación acabó siendo como el epítome de la ecología en la medida en que pareciera que el mundo debiera funcionar de cierta manera. Interesante. Y no hubiese alternativas de funcionamiento. Entonces, mi gran discusión, digamos, con mucha gente tiene que ver con esa idea de que existen muchas formas alternativas de relacionarnos, de crear ecosistema o de crear sociedad, y que ninguna es necesariamente mejor que la otra. Claro. Entonces, el proceso de vivir en el mundo es un proceso creativo, Claro. un proceso amoroso, es un proceso que no puede nunca estar inspirado por una sola voz, sino es el resultado de un concierto de voces que se va trenzando en la complejidad de los hechos. Y que se van transformando, ¿no? También. Y siempre se va transformando. La ecología, ante todo, es una derivación de la teoría de la evolución, que dice que las generaciones van transcurriendo gracias a la recombinación sexual, al erotismo y a las tensiones que produce la reproducción, y que las estrategias más aptas para ciertas circunstancias y cierto contexto van a tener la posibilidad de establecerse hasta tanto no sean superadas por otras. Ese es el darwinismo en otros términos. Entonces, en un proceso de interpretación de relaciones entre los seres vivos, no hay una manera o una forma moral de decir quién tiene la razón, si Claro. el depredador o la presa, si el que se esconde y simula, o el que hace trampa y se come los restos del otro y vive de los restos del otro. El mutualismo, la foresis, todas esas relaciones ecológicas que hemos descrito en la literatura. Claro. Y eso es lo que enseñas también a los empresarios. 100%, Imagínate, sí. exacto. El mundo puede tomar muchas configuraciones y los empresarios han propuesto y operan bajo una ecología particular. Pero también será porque nosotros, inclusive del Ministerio de Ambiente o del ANLA, también fijamos unos estándares determinados, específicos, sin esa gama de posibilidades o de transformaciones que puede tener un determinado Yo tengo una conversación importante siendo doctora honoris causa en leyes con los abogados. Sí. Porque creo que los abogados han fallado, han fracasado en interpretar la complejidad de los ecosistemas y han tratado de utilizar la norma bajo los estándares de la enciclopedia y han tratado de aclarar las condiciones ontológicas de las cosas que participan del mundo, es decir, un hombre es esto, una represa es esto, un páramo es esto. Un páramo es esto. Hasta tú acá llega un que páramo. sufrimos Sí. el tema de, dígame qué es un páramo. ¿Hasta dónde va el páramo? Entonces, los científicos siempre responden, pues depende de los parámetros con que lo mida, depende para qué quiera esa definición. Sí. En cambio, en derecho no se puede, porque tiene que ser taxativo. Usted prohibida la minería en páramo. Prohibida la minería en páramo. Entonces empieza a decir, ¿qué es minería? Ah, no, pero todo el mundo sabe. No, me tiene que definir. Pues minería es una actividad, ¿Qué es páramo? Todos. ¿Qué es prohibir? Es total, definitivo, para siempre. O si usted coge una piedrita, está haciendo minería o no. En fin, y los colombianos nos encanta esa conversación que impide que pasen cosas. Yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles aquí. Sí. Nos fascina la conversación sobre el nombre de las cosas, ¿sí? Y estamos todo el tiempo cambiándole el nombre al mundo, todo el tiempo, creyendo que estamos ejerciendo alguna clase de influencia o de poder en el mundo. Y nombrar el mundo a la larga es casi que irrelevante. En biología es la taxonomía, pero en geología también lo tiene, ¿no? La clasificación de las rocas, los fenómenos, los procesos. Eso es una convención y nos ayuda a entender ciertas cosas, pero tú puedes cambiarle el nombre a todo y desordenar el mundo. Volvemos a Mallarmé, a Adriana, al lenguaje. Y luego ahora en pandemia tuvimos un curso con un filósofo amigo sobre Wittgenstein.
y como que reafirmamos esa convicción de que, claro, el lenguaje es todopoderoso y si uno dice esto es un jaguar y el abogado dice entiéndase jaguar por esto que está acá y resulta que es un animal disecado. Y, pero ahí me quedo en algo y es, tú dices los colombianos, yo diría que eso pasa en el planeta entero, yo también diría un ¿Será poco eso. un problema de la modernidad? No, yo creo que sería algo que también tú dices, que es que los humanos somos una plaga. ¿No crees? Una especie invasora muy exitosa. Sí, sí, ¿no? Pues, ¿Por qué somos una plaga? porque nos expandimos desde África, donde nacimos hace 3 millones de años más o menos como especie. Una persona, un individuo tuvo una mutación dramática que se expandió rápidamente durante Sí. un par de millones de años y logró alcanzar un número crítico de personas que luego acabaron moviéndose por todo el planeta y llegaron a Escandinavia, y llegaron a Colombia hace 14.000 años eh, y cambiaron el planeta por completo. Esa es la definición de una especie invasora, una especie que es capaz de expandirse rápidamente, ocupar todos los espacios, desplazar a otros. El tema de plaga ya pues es una connotación destructiva, Sí, ¿cierto? Ya realmente pues y que nos no, estamos autodestruyendo sí, también. Tú dices que también. a veces nos comportamos como una plaga, ¿cierto? Cuando somos irresponsables, cuando consumimos desaforadamente, cuando ignoramos las advertencias de que el mismo ecosistema nos dice, si usted sigue por acá se le va a acabar el agua, si usted sigue por acá va a intoxicarse, si usted sigue por allá se va a rostizar. Brigitte, a ver, creo que tenemos algo en común en cuanto a los dos creemos, tú como bióloga y yo como geólogo, que obviamente la Tierra va a seguir calentándose, la Tierra va a seguir mostrando su desequilibrio, o sea, no le vemos muchas esperanzas en cuanto a la reducción de los gases de efecto invernadero y lo que se ha dicho una y otra vez en tantos años y lo contrario, creo que vamos a seguir dependiendo muchísimo todavía de los combustibles fósiles pero eso no quiere decir que a las actuales generaciones no le mostremos una esperanza, ¿no? Le mostremos cuál es el camino que tienen que recorrer también, ¿no? El ejercicio propio, lo que hablamos ahora de la adaptación tan importante, lo que tú hablas de los códigos genéticos que tenemos, esa capacidad adaptativa también. Nosotros inclusive de transformarnos, es decir, tú también misma has venido un proceso de transformación y que has sido tan honesta también en ese ejercicio. Creo que sí, yo también me identifico contigo cuando hablas de esta generación que hay que mostrarle esas esperanzas. Me imagino que desde la universidad lo haces. Que me hace acordar de algo importante que también decías, es que así como se hacen los memes, pues también a estos que hacen esos memes que pueden ser destructivos, pues también pongámonos a restaurar o a regenerar también la naturaleza, ¿no? Porque somos muy creativos por naturaleza, ¿no? Y lo mostramos a través de un meme, pero no en un ejercicio de creatividad o como tú misma hablas de conexión con la naturaleza. ¿Cuál es la recomendación que tú le haces a los actuales jóvenes y estudiantes que tienes? Pues lo más importante es ratificar que el mundo se está acabando y por fortuna, porque yo creo que la humanidad avanza por etapas en las que supera sus propias limitaciones y rompe con los estereotipos y los paradigmas de la historia y del pasado porque se agotan. Entonces, nuestra forma de habitar el planeta basados en el petróleo, basados en una industria que compite a muerte por los recursos, basados en unas éticas del individualismo extremo, pues eso hay que dejarlo atrás. Y esa transición hacia un mundo distinto, pues es una cosa, yo diría que gozosa también. Claro, implica un cuerpo distinto, implica una capacidad de vivir en un planeta que resultó transformado por esas fuerzas. Entonces nos tenemos que adaptar. Yo creo que la tarea principal es adaptarnos a las condiciones cambiantes del planeta. Eso va a ser eh, un desafío tremendo, pero tenemos universidades, tenemos ahorros, tenemos conocimiento, tenemos juventud para hacer todo ese tipo de cosas.
Entonces, pues yo no dudo de que lo vamos a lograr. Una actitud derrotista solo conlleva a ser derrotados más rápido. Brigitte, frente al tema de la ansiedad ambiental o a la ansiedad climática también, o la angustia climática también, que es suficiente, creo que ha sido suficiente frente a los jóvenes, porque los jóvenes, como me tocó verlo a mí también en Londres, pues hay un fenómeno muy delicado y es que no hay esperanza, buscan el suicidio como la única solución o salida. ¿Qué estás trabajando en eso? ¿Cómo están trabajando en la universidad? Que tú también lo planteas, de que la universidad ha identificado también ese tema. Sí, hay una eh, desesperanza, como dices, importante y también indignación, ¿no? Como diciendo aquí nos robaron algo, nos están eh, eh, quitando lo que nos prometieron desde pequeños en una tierra que aparentemente ya lo tiene todo, porque pues nuestra juventud nunca vivió tan bien como ahora. Entonces es un poco paradójico. Eh, lo que pasa es que sí hay que reconocer que la crisis climática plantea el fin de una era, plantea el fin del uso del petróleo que duró más de 100 años como fuente fundamental de energía, pero también de fertilizantes, de farmacopea, de producción de ropa para 5 o 6 generaciones. Entonces, abandonar esa era implica una transición y un reconocimiento de que el mundo se acaba. Pero no es un fin angustioso, es un fin en el cual requerimos diseñar el mundo que viene. Y ese es, digamos, la narrativa, el discurso que yo ofrezco siempre a los jóvenes. Está en sus manos diseñar el mundo que creen que va a ser satisfactorio. El mundo en el cual van a vivir con las lecciones, si quieren considerar las lecciones o no, porque eso de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, le suena cacho a todo el Sí, mundo, sino con la experiencia personal y que claro. está en todas partes. Los jóvenes son un poco reticentes a la historia porque dicen, necesitamos ser frescos, necesitamos ser creativos, innovar y vamos a armar un mundo nuevo. Nosotros pensamos así en su momento. Entonces eso está bien. Y por eso vamos a abrir diseño en la universidad, por ejemplo. Claro. Diseño de planetas, diseño de países o diseño de sociedades y diseño de artefactos, por supuesto. Porque el futuro es lo que podamos crear a partir del presente. Ok. No es, obviamente no podemos hacer todo, no podemos hacerlo con magia, pero tenemos una capacidad artística gigantesca, tenemos tecnología, tenemos... Y esa es la misma filosofía del Epicúreo que hablas, que te he Es un escuchado poco varias veces? el epicureísmo, sí, sí, ¿Qué es? ¿Qué que es? básicamente dice que la vida es un ejercicio de goce material, porque no tenemos referencia de ninguna otra experiencia, la trascendentalidad no está al alcance nuestro, los epicúreos son materialistas, entonces, ¿cómo le da uno sentido a la vida siendo materialista y no creyente? Pues gozándose la vida. Claro. Y yo creo que los jóvenes lo están haciendo y gozar la vida no significa permanecer borracho, manejar a 70 kilómetros por hora en una motocicleta de noche sin mirar o tapándose los ojos. En fin, no significa ser estúpido. Y esa era la solución que teníamos que tener en la pandemia, por ejemplo, cuando nos aislaron y empezamos, no teníamos esa herramienta, esa claridad también de disfrutarnos a sí mismos, ¿no? Fíjate que después de la pandemia como que reaccionamos un poco y empezamos a salir a caminar al bosque, empezamos a volver a conectar con la biodiversidad y hoy en día es un elemento tremendamente importante para las nuevas generaciones, la protección del medio ambiente, pero ya no por un discurso previo, sino por una experiencia de cuerpo. Vuelvo a esa imagen porque a mí me encanta, y estaba el fin de semana en Puerto Carreño, bañarme en el río Orinoco a las 5:30 de la mañana mientras amanece. Sí, Esa es una desnuda. experiencia absolutamente increíble. Y si yo digo bañarme desnuda en el río Orinoco, eso le añade una Divino, cantidad de cualidades absolutamente maravillosas. precioso, sí. ¿Cuál es el siguiente mundo para Brigitte? Porque, bueno, el libro se llama El mundo según Brigitte. ¿Y cuál es el siguiente mundo que estás pensando para ti o para tus hijas, ¿no? Para los próximos 10 años o 20 años. Bueno, los próximos años a ellas les corresponderá esa eh, fase de diseño.
de hecho mi hija estudia diseño, Qué bien. diseño gráfico, y mi otra hija estudia artes escénicas, ¿no? Como para explotar al máximo la capacidad creativa que tenemos ahora. Y yo creo que muchos jóvenes están estudiando ese tipo de, digamos, de disciplinas o de formas de expresión porque sienten que tienen mucho que aportar a la innovación, sin una conciencia clara de hacia dónde, por supuesto. Pero lo iremos y lo irán descubriendo. Yo creo que después de los 20 años, cuando ya la crisis climática nos empiece a golpear muy duro, Más duro. cuando tengamos que crear formas adaptativas mucho más novedosas de lo que nunca ha existido, entonces empezarán a encontrar como su potencial real y tendrán 40, 45 años, tal vez tengan hijos o no, pero estarán en la posición de guiar y luchar por nuevas experiencias de vida. Y ahí, pues, algunos probablemente se conviertan en nómadas digitales o en nómadas orgánicos y vuelvan a salir al mundo a vivir en pelotos como los cazadores recolectores, digamos, Sí. de cierta forma. Otros se irán en naves espaciales a Marte o al exterior, otros modificarán su cuerpo y se enchufarán el Neuralink de Musk o de sus competidores para tener experiencias cyborg y un universo o un metaverso con una ecología particular. Entonces, el futuro está lleno de alternativas. Lo que pasa es que nos asusta la incertidumbre, pero las iremos construyendo. Lo importante es que no nos las impongan, que no venga un salvador que diga, yo les tengo la receta para salvar el mundo. Y eso hay muchos haciendo campaña, ¿no? Y se me ocurre entonces, Brigitte, que esa podría ser también la propuesta de Colombia para la próxima COP de diversidad biológica que se va a realizar en Colombia, ¿no? Por primera vez, y precisamente sobre la conferencia de las partes de la vida, ¿no? Sí. Donde los retos son tan grandes. ¿No Y crees paz que eso... con la naturaleza, que es su lema, y yo entiendo que las expectativas es que los jóvenes, los niños en Colombia participen muy activamente en esas conversaciones sobre el futuro de la biodiversidad, y me parece muy bien, porque en la biodiversidad es donde encontramos más posibilidades de mantener la vida, de proyectarla y de gozarla. Pues, Brigitte, muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó. Quisiera seguir conversando contigo muchas más noches como estas. Bueno, espero que después nos vuelvas a acompañar en este podcast, especialmente en la época en la que estemos viviendo esa conferencia de las partes. Gracias, Brigitte. Muchas gracias a ti, Ricardo. Una oportunidad maravillosa de reencontrarnos. Brigitte, mil gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Como ustedes pudieron ver en esta conversación, no nos equivocamos al principio, inclusive retomando las palabras de Adriana, y es que no la vamos a querer menos, lo contrario, la vamos a querer mucho más. Nos vamos a querer mucho más, yo creo, en esta época y en esta etapa de nuestras vidas. Y nunca dudaremos del amor también que nos hemos tenido tantos años trabajando juntos, Brigitte. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido en esta conversación desde las entrañas, porque escuchar se convierte en un acto de amor. Muchísimas gracias por seguirnos también en nuestro @Ricardo Lozano P y en nuestro canal de YouTube y Spotify. Gracias, hasta luego. ¡Bravo!